Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos más relevantes de la actualidad de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos de esta propuesta, de esta ofensiva de los Estados Unidos por desmantelar la Corte Penal Internacional. ¿Qué efectos tiene dentro del propio Estados Unidos y sobre todo fuera? ¿Qué implicaciones para el orden jurídico internacional y para los estados con gobiernos afines al que actualmente gobierna en Washington? Para platicar de este tema nos acompaña Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Derechos Humanos y además es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Estimado Jacobo, gracias por estar aquí. Qué gusto tenerte en el programa. No, gracias a ustedes, Verónica. Decía yo, y creo que como contexto de la plática, vale la pena decir que la Corte Penal Internacional fue creada en el 2002, o sea, apenas no lleva ni un cuarto de siglo en vigor, mediante la ratificación del Estatuto de Roma. Y fue concebido como el primer tribunal internacional permanente encargado de juzgar a individuos, es decir, a personas en lo individual, no estados, acusados de cometer los más graves crímenes contra la humanidad. Y específicamente son pocos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Hay que decir que hay países que no ratificaron el Estatuto de Roma, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Turquía. Y entonces déjame empezar la conversación, Jacobo, preguntándote por qué Estados Unidos estaría ahora interesado en no solo rechazar o tener controversias con la Corte Penal Internacional, sino verdaderamente desmantelarla, si ni siquiera la reconoce o le reconoce jurisdicción, ni firmó, no, más bien ratificó, porque sí, Bill Clinton firmó el estatuto, pero no fue ratificado, el Estatuto de Roma. ¿Qué nos dice eso? Sí, vale la pena, digo, en la introducción que has dado, irnos un poco más para atrás. El derecho penal internacional, como lo conocemos hoy, surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez se asigna responsabilidad penal individual por los graves crímenes cometidos contra la humanidad. Y después de los juicios de Nuremberg y Tokio, Nuremberg. acabando la Segunda Guerra Mundial, y la creación del cuerpo legal que configura el derecho penal internacional actual, quedó pendiente la creación de un tribunal que fuera, que tuviera competencia sobre estos crímenes. En las siguientes décadas, por ejemplo, vimos la creación de tribunales especiales ad hoc, como el caso de la ex Yugoslavia o el caso de Ruanda, y después unos tribunales mixtos que se encargaron de estos crímenes, como el caso de Camboya, Timor Oriental, Sierra Leona, algunos otros. Y es después del término de la Guerra Fría que hay condiciones políticas, geopolíticas para la creación de un tribunal permanente. Y esto fue impulsado por los Estados Unidos. Estados Unidos, a finales de los 90, impulsa la creación de este tribunal mediante el Estatuto de Roma y se crea la Corte Penal Internacional en 2002. El trabajo de la Corte ha sido muy cuestionado. Es decir, ha sido muy lento. Inicialmente tuvo un sesgo hacia crímenes cometidos en países africanos y Sí. poco a poco ha ido ampliando ya su trabajo, pero siempre teniendo muy poco respaldo por parte de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Estados Unidos ahora a este embate? Pero es un nuevo embate porque el embate norteamericano empezó desde hace muchos años, Sí. sancionando a jueces y fiscales de la Corte, en sanciones financieras, diplomáticas, en cuanto a visados, etcétera. Ahora Marco Rubio anuncia un embate ya frontal diciendo que utilizarán la fuerza diplomática de los Estados Unidos para convencer a otros países que sí son parte del Estatuto de Roma a Correcto. abandonarlo. El Estatuto de Roma llegó a tener hasta 133 países que lo habían ratificado. Hoy están 125, algunos países se han salido, sobre todo países que tienen crímenes que se están investigando. Por Claro. ejemplo, Filipinas, 3 países africanos recientemente, Burundi entre ellos. Y entonces Estados Unidos tiene una preocupación que un tribunal tenga competencia sobre crímenes que se estén cometiendo
en algún lugar y pueda llegar a responsabilizar Ah, a personas particulares de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de los por Estados ejemplo. Unidos. Sí, Pero cuidado, no cualquier crimen. Por claro. ejemplo, el crimen de agresión, que es el único que tiene una tipificación distinta en cuanto a competencia, requiere que tanto el país agredido como el agresor sean parte del estatuto. Entonces, por ejemplo, la incursión norteamericana en Venezuela no es competencia de la Corte. Exacto. Los posibles crímenes cometidos dentro de territorio estadounidense no son No son. competencia de la Ujú, Corte. ujú. Ahora, ¿dónde sí podría haber competencia? Si Fuerzas Armadas norteamericanas cometen crímenes de guerra, por ejemplo, en algún territorio que sí sea parte del estatuto, ahí Claro. habría competencia y hay un caso al respecto. La Corte desde hace varios años tiene abierta una investigación sobre Afganistán Mm. donde ha investigado posibles crímenes de guerra por Fuerzas Armadas británicas, que también Gran Bretaña Estuve- es parte del estatuto, y norteamericanas porque Afganistán es parte del Estatuto de Roma. Claro. Lo único que podría darnos luz de por qué a esta embestida es una de dos. O que Sí, Estados Unidos tiene pensado en el futuro intervenir militarmente en en territorios algún- que sí son parte del Estatuto de Roma. Por ejemplo, este ataque a las embarcaciones que llevan, según ellos, droga en en el, Estados sí, claro. Unidos, que hayan ocurrido esos ataques en territorio, por ejemplo, mexicano o territorio colombiano, Sí, serían sí. En competencia de el la Corte, Pacífico ya se dieron. Ujú, ujú. pero que ocurran en aguas territoriales de algún país que Sí, sea sí. parte de la Corte o que tengan Ujú. pensado hacerlo en el futuro. O la otra que a mí me parece más lógica es un embate de la administración Trump por el Mm. desmantelamiento del orden Sí, internacional, no sí. nada más de la Corte Penal, como hemos visto, también ha habido un embate tremendo contra Naciones Unidas Ah, bueno. y varios de los cuerpos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, muchos otros. Sí, sí, Es el Acuerdo de París, la UNESCO, sí, 66 organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas, de esos, de 66 se han salido los Estados Unidos, imagínate. Sí, Ujú. esa es mi lectura. Mi lectura es Sí, de que están en un proceso para desmontar el proyecto civilizatorio nacido de la Segunda Guerra Mundial para claro. crear un nuevo orden mundial. Sí. Que quizá, evidentemente, regulado por los Estados Unidos, ¿no? Y ese sería como este afán de control. Pero sí, yo creo que justo estaría de acuerdo contigo en que la explicación quizá hay que verla más hacia adentro, ¿no? De los Estados Unidos. Pero déjame acabar antes de preguntarte sobre esa vertiente, con el panorama internacional, porque sabemos, por ejemplo, y es conocido que la Corte Penal emite órdenes de arresto. Ya hay dos activas muy significativas contra Vladimir Putin por crímenes justamente de lesa humanidad cometidos en Ucrania, concretamente con la extracción el secuestro, ¿no? Y traslado de niños ucranianos a Rusia. Y también contra Benjamín Netanyahu por, digamos, los ataques en Gaza, ¿no? Y los crímenes que ahí se pudieron cometer. Evidentemente, como tú dices, todas estas cuestiones y digamos, acciones de la Corte Penal han sido cuestionadas. Estos líderes, en principio, tendrían que ser arrestados si visitan un país no viajan a un país que sea miembro justamente del Estatuto de Roma, cosa que se ve también poco probable. Entonces, esta idea de superioridad, ¿no? Jurídica y política, parecería que los Estados Unidos como que hacen alianza con pues gobiernos francamente dictatoriales, ¿no? Autoritarios, que tampoco dejan muy bien esos objetivos iniciales de los Estados Unidos, que tú muy bien recordaste, cuando sí se creía en todo caso en este orden internacional basado en reglas del cual fue promotor el propio Estados Unidos. Entonces, ¿qué efecto puede tener en los países justamente aliados de Estados Unidos o quienes vean amenazados sus propios intereses por las sanciones que pueda imponer Estados Unidos? ¿Tú crees que haya más efecto dominó y esto se vuelva justamente en esta desbandada del resto de los países? ¿O habrá resistencias, por ejemplo, en la Unión Europea? Sí, este es un problema grave, ¿no? El de las Sí, órdenes de aprehensión no ejecutadas, que sí, tampoco es un problema nuevo. La sí. Corte Penal Internacional, por ejemplo, tiene unos casos de órdenes de aprehensión muy viejas
que no son responsabilidad de los Estados Unidos que no se hayan cumplido. Por Sí, ejemplo, el genocidio en Sudán y la mm, responsabilidad del expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, tiene más de una década. sí, Hay un caso que se hizo muy famoso, pues a lo mejor ya ni se van a acordar, hace más de 15 años, Joseph Kony, que se hizo mm, viral un video sobre él, sobre lo que hacía en Congo, tampoco ha sido cumplida. Es decir, hay varias órdenes de aprehensión sí, no cumplidas porque no hay un respaldo de la comunidad internacional, ni sí, incluso en los países que han ratificado el estatuto. sí, sí, Omar al-Bashir en su momento había visitado Sudáfrica y no fue detenido. Es exacto. decir, no hay un compromiso de la comunidad internacional para que esto opere. Ahora, que la presión norteamericana genere una desbandada, me parece que hay condiciones para pensar que eso puede ocurrir, de menos en el continente americano, Mm. donde Estados Unidos ha creado esta alianza de seguridad regional, El escudo donde de las Américas, el ¿no? escudo de las Américas, donde hay muchos presidentes Ujú, que, pues, con un ligero empujón podrían eliminar la ratificación. Pienso en ujú. Bukele, en Milei, El Salvador, sí, en El Colombia, Salvador, quizá, ¿no? el nuevo Colombia ahora. gobierno de Colombia, Ujú, Ecuador, Chile y una sí. desbandada de América Latina, Perú. Ujú, sí, pues, mm, claro, con Fujimori ahora, sí. una desbandada de América Latina pondría en jaque Ujú, a la Corte Penal Internacional, que el único respaldo político serio que tiene ujú, es los países europeos, de sí. Europa Central y Occidental. Ujú, Habría que ver qué respaldo tendría la Corte o qué sentido tendría la Corte, porque son hasta hoy 125 países que de manera soberana tomaron la decisión de ceder parte de su soberanía judicial, en este sí, caso, a un órgano supranacional. Es decir, no es una imposición no. de, de nadie, sino la respuesta soberana de, en este caso, 125 estados. Vale la pena también mencionar, México ratificó el estatuto de la Corte, Sí, pero con una salvaguarda que también pone a México en una condición muy compleja. El caso mexicano es de que México reconoce la competencia de la Corte caso por caso, según la Constitución mexicana, después de que se apruebe caso por caso por el Senado y la Presidencia de la República. Es decir, sí. México reconoce la competencia de la Corte, pero a medias. Sí, es decir, ¿no? Como bien dices, con esta salvaguarda de decir, bueno, pero analizamos caso por caso y vemos si funciona. Porque también hay otra, digamos, principio en el Estatuto de Roma, que además de lo que tú decías de viendo dónde se cometen, por ejemplo, el delito de los crímenes de agresión, también hay esta idea como de supletoriedad, es decir, no sustituye la Corte Penal Internacional a los tribunales de los países miembros, sino cuando estos no han sido capaces, digamos, de proceder judicialmente en contra de estas personas o se quedan justamente en un limbo los delitos cometidos por estos individuos, es cuando entra la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿es cierto? Sí, a la Corte Penal Internacional pueden llegar casos o situaciones de tres maneras. Mm, Una es sobre crímenes que se hayan cometido por ciudadanos o en territorio de algún estado parte, y entonces la Fiscalía, por decisión propia, abre una investigación. Una segunda forma es de que un país solicita la investigación de lo que ha ocurrido, un estado parte, en un estado parte. Y la tercera es de que el caso sea remitido por el Consejo de Seguridad. Hay un caso ya de eso que fue el caso de el genocidio en Darfur. El Consejo de Seguridad claro, remitió la situación claro. porque Sudán no es estado parte. Ujú, Ahora, lo que tiene que probar los jueces de primera instancia ujú, es de que los crímenes se están cometiendo y después que el estado donde se están cometiendo no, o no quiera o no puede investigarlos. Es decir, la corte no va exacto, antes de los tribunales exacto, locales. Un ejemplo concreto, la corte abrió, antes de una investigación formal, se abre un examen preliminar, así se le llama. sí, Abrió un examen preliminar sobre la situación y los crímenes cometidos en Colombia, en los años de gran violencia en Colombia. sí, Empezaron esas investigaciones antes de ser una investigación formal, y cuando en Colombia se firman los acuerdos de paz y se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, que sigue operando hasta hoy, la Corte dice, como en Colombia ya se están investigando estos crímenes, yo me retiro porque yo no puedo estar encima
o por sobre una investigación porque el primer responsable de las investigaciones es el propio Estado. Entonces, cualquier crimen que se cometa, si se está investigando en su Estado, la Corte no tiene competencia. Sí, efectivamente. Y además esto, con todos los ejemplos que has dado, deja en un estado de vulnerabilidad, evidentemente, la persecución de estos gravísimos crímenes que tienen caras, ¿no? Es decir, que tienen responsables con nombres y apellidos, no nada más los países, sino los individuos, que de otra manera nunca, digo, si de por sí, como bien dices tú, este es un proceso burocrático, ¿no? Lento, nunca podrían, en todo caso, tener visos de ventilarse ante un tribunal. Evidentemente no es lo mismo hablar de democracias consolidadas, por más que puedan tener gobiernos de distintos colores o enfoques, pero tú puedes pensar, bueno, efectivamente a lo mejor el Poder Judicial en Estados Unidos, la Suprema Corte siguen siendo un contrapeso, ¿no? Efectivo, y en la mayoría de los países de Europa, justo de los que defienden este multilateralismo. Pero cuando hablamos justamente de conflictos suscitados en África, algunos otros en Asia, igual en América Latina, es decir, el desmantelar una institución como estas es privar al resto, ¿no? de la humanidad de una posibilidad de alcanzar justicia en casos muy graves, Jacobo. Sí, de hecho, como te decía al principio, esta institución, junto con muchas otras, como Naciones Unidas, Sí, son las instituciones garantes del proyecto civilizatorio nacido en la Segunda Guerra Mundial. correcto. En mi opinión, los valores fundamentales en los que se construye el nuevo proyecto civilizatorio de hace 80 años se centran en el reconocimiento universal de la dignidad humana, que se traduce después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la resolución pacífica de las controversias a partir de la supremacía de la ley y del derecho internacional como principios y después como instituciones garantes, entre otras Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional y otros órganos regionales. Órganos. Sí. Pensemos en la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, la Europea, la de acá, Internacional de Justicia. Ujú. es el Tribunal Internacional de Ujú. Justicia. Entonces, lo que tenemos es un desmantelamiento del orden global y Exacto. del proyecto civilizatorio para tratar de regresar a un mundo donde la supremacía esté en el poder y no en el derecho. Sin duda, y la ley del más fuerte, ¿no? Que Correcto. creíamos en todo caso haber superado, ¿no? Porque definitivamente digamos, las sociedades y los estados no son ángeles, ¿no? Las gentes, las sociedades, y precisamente para eso es que uno entrega parte de su soberanía, para que Correcto. haya una entidad en la que podamos confiar. Quiero preguntarte ahora por el efecto dentro de Estados Unidos, porque me parece significativo digamos, anuncio, porque fue un anuncio oficial del Departamento de Estado en Estados Unidos hace unos días apenas, en un año en el que se van a renovar un tercio de los 18 jueces precisamente de la Corte Penal en diciembre. Esto supongo que con la idea justamente de socavar ¿no? el propio mecanismo de nombrar a estos nuevos jueces. Hay que decir que México tiene una, ¿no? juez en la Corte por primera vez, Socorro Flores Liera, y esta idea de renovación y de mantenimiento justamente de estos 18 jueces que son los encargados desde las primeras instancias o las revisiones, como tú mencionabas. ¿Te parece justo que la intención sea minar la confianza, evidentemente aplicar estas sanciones o redoblar estas sanciones, tanto diplomáticas como económicas, a miembros de la Corte Penal o a estados que sean miembros también de este organismo, con la idea justo de irlos asfixiando y que termine por ceder la Corte? Sí, la selección de jueces corresponde a los estados parte de la Exacto. Corte. Es decir, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, estos países No, no no tiene que ver. participan
en la selección de jueces, pero también en un contexto donde el fiscal en jefe está también pasando por un momento sumamente complejo por problemas personales, por Sí. acusaciones de su vida privada. Mm. Este es apenas el tercer juez, perdón, el tercer fiscal de la Corte. Primero estuvo Rafael Moreno Campo, un argentino, después Fatou Bensouda, una de Gambia, y ahora Karim Khan, un británico, Sí. que muy probablemente va a tener que abandonar el cargo por las serias acusaciones a su vida A personal, su vida privada, personal. Ujú. que está viviendo. Entonces tenemos hoy de por sí ya una corte pues, sin fiscal, Sí, donde habrá que buscar un nuevo fiscal y en un periodo de tiempo donde no nada más va a cambiar, como dices, varios jueces que tendrán que elegir los estados parte, sino también en un tiempo de recambio de la Secretaría General de Naciones Unidas. exacto. Vamos a ver cuál de las tres candidaturas que hay hasta hoy en la mesa Ujú. es impulsada. En mi opinión, pues Estados Unidos sí tendrá mano ahí, en el caso de la Secretaría General de Naciones De Unidas, Naciones Unidas, sí. y Ujú. podrá meter presión a los estados parte para impulsar jueces más cercanos a su visión. Así es, al final, ¿no? Aquí cada quien se quiere cubrir, ¿no? Como decías tú, de presentes o probables, ¿no? Casos que se den en el futuro. Yo lo ligo también con las elecciones intermedias en Estados Unidos y te pregunto si el Congreso tiene algo que decir. La idea de Estados Unidos de llevar a cabo estas sanciones y de ir desmantelando activamente a la Corte Penal Internacional, ¿en algún momento tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos o es una decisión unilateral del Ejecutivo? Pues mira, bien decías al inicio, Estados Unidos en la administración de Clinton firmó el estatuto y Ujú. es el Congreso quien lo ratificó. Exacto. Es decir, el Congreso, si hubiera voluntad, no lo va a haber en los Estados Unidos Claro. para ratificar esto, se podría dar. Pero la presión diplomática para generar una desbandada de la Corte, pues es una decisión del Ejecutivo. Podrá Marco Rubio, dentro de sus funciones, presionar diplomáticamente a sus aliados, así lo dijo, Mm. para que retiren su ratificación del Estatuto de Roma. Ujú. Claro. Déjame preguntarte por último, porque el tiempo nos gana, pero agradeciéndote, la verdad, esta y muy interesante plática y sobre todo llamar la atención sobre un tema pues, del cual normalmente no estamos alertas y creo que menos en tiempos de Copa del Mundo. Pero ¿será suficiente la reacción o la resistencia que ha planteado la Unión Europea? Y te lo pregunto en términos de todos los temas que tienen en controversia con Estados Unidos, es decir, desde la guerra con Ucrania que sigue, o sea, el apoyo a Ucrania por parte de la Unión Europea, los conflictos que tienen y los desacuerdos sobre la propia OTAN, sobre el mayor gasto que tienen que hacer en defensa por parte de los europeos frente a la retirada de Estados Unidos. ¿Crees que este tema ocupe digamos, algún nivel superior de importancia para la Unión Europea o también será un tema que pues dejarán en todo caso por todos los demás que tienen que atender? Pues hasta ahora lo que hemos visto es una respuesta muy contundente, por ejemplo, de los eurodiputados en Mm. respaldo Sí, a la Corte Penal. Me parece que la Unión Europea y los países europeos respaldarán a la Corte. Lo que no sí, sé si eso sea suficiente. exacto. Es decir, una desbandada, pensemos, hoy Naciones Unidas tiene 190 y tantos, 192, 193 países. Ujú. Es decir, hoy está un poco más de la mitad de los países dentro del Estatuto de Roma. De Una Roma. salida de 15, 20 Sí, países te dejará deja. con relevancia absoluta y como Ujú, parte de un proyecto civilizatorio. Si ujú, las grandes potencias no respaldan eso, pues claramente de por sí, antes de este embate, ya la Corte Penal no estaba cumpliendo la función para la cual fue creada. Es decir, contener la gran violencia con un ujú. respaldo internacional importante. Sí, Rusia, China, sí. Estados Unidos no han Ujú. ratificado. Y hay muchos Sí, otros países. Hablabas, por ejemplo, de Israel o de Turquía, pero también Turquía. está India, India, sí, los países más poblados, buena sí, parte de los correcto. países del Medio Oriente, ninguno fuera de Palestina. En América Latina, bueno, Nicaragua no, Cuba no, es decir, muchos medianos y pequeños, pero sin el respaldo de los más grandes, un proyecto civilizatorio no se puede consolidar. Sí, sin duda. Y ojalá México también, ¿no? Exprese su apoyo y su respaldo, porque finalmente esto es un proyecto civilizatorio, como bien lo dices.
Pues sí, pero a mí me parece que está, pues ya ni siquiera en los últimos estertores, sino claramente muerto. Gracias, Jacobo, por ayudarnos a entender este tema tan relevante y al que le daremos puntual seguimiento. No, gracias a ti. Hasta luego. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi cuenta en X, antes Twitter, es @VerónicaOrtizó y en Instagram @VerónicaOrtizóMX. También les invitamos a que sigan todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a que nos vean y nos escuchen cada semana a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.